Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a todos a este ciclo de webinars de marzo, mes digital, donde hoy compartiremos sobre las personas y el cliente como motor de la transformación digital. ¿Cuál es el papel de las personas en un proceso de transformación? ¿Por qué es tan clave el rol que ocupan? Sabemos que hay un factor importante que es la cultura empresarial, lo que va hacia adentro de la empresa, por así decirlo, pero recordemos también que las personas en una organización son quienes se relacionan directamente con los consumidores que van cambiando, que van exigiendo nuevas experiencias. Entonces, para responder a todas estas preguntas y unas cuantas más que se deben estar haciendo, y los aliento a ir dejándolas en los bloques de preguntas y respuestas y de chat que están acá abajo, en cualquiera de los dos las estaremos viendo. Está hoy con nosotros María Eugenia Aval, contadora pública de la Universidad de la República, actualmente culminando un MBA con foco en transformación digital en el IEBS Business School. En los últimos años, María Eugenia se ha enfocado y especializado en temas de consultoría en transformación digital y negocios digitales. Su propósito en todo esto es entonces apoyar a las empresas a cumplir sus objetivos, poniendo a sus clientes en el centro y promoviendo la incorporación de la innovación y herramientas digitales como parte de su estrategia de mercado. Entonces, muchísimas gracias, María Eugenia, por estar aquí hoy con nosotros. Realmente es un placer. Y con esto Gracias a ustedes. te dejo el lugar nomás para que arranques nomás. Muchas gracias. Bueno, no, primero que nada, gracias a ustedes, a UMP, a Valentina, a vos, Victoria, por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de poder estar acá con ustedes conversando de estos temas que me parecen súper interesantes y que me apasionan además. Voy a compartir pantalla. A ver, ¿ahí se ve? Perfecto. Bueno, bien. Bueno, como dijo Victoria, vamos a hablar de esta tarde sobre transformación digital y sobre el rol que tienen las personas y el cliente como motor en este proceso de transformación. Bueno, ya Victoria les adelantó un poco sobre mi perfil y sobre quién soy, pero bueno, quisiera comentarles que soy contadora pública de formación, tengo 20 años de experiencia en lo que es el mundo corporativo. En ese camino lo que he hecho es conocer diferentes personas, estar en diferentes mercados, asesorar a diferentes clientes de distinto tipo, comercial, servicios, retail, agropecuarios, construcción, bueno, de todo. También he formado y he sido parte de equipos multidisciplinarios y heterogéneos en lo que tiene que ver con edades. Y también en ese camino he sido parte de grupos y de equipo de toma de decisiones a nivel gerencial. En los últimos años, tal cual dijo Victoria, lo que más específicamente en los últimos 5 años, decidí rediseñar, redefinir, transformar mi propósito a nivel personal y a nivel profesional, y para eso me empecé a capacitar. Y también tuve la oportunidad de participar y de liderar procesos de automatización y de digitalización de procesos, de integrar y de liderar equipos ya no a nivel global y no solamente no solamente a nivel local, sino a nivel global. Y bueno, y equipos también híbridos, ¿no? En todo esto que nos trajo la pandemia. También lo que sucedió es que a partir de 2018 empecé a trabajar con plataformas, tuve la oportunidad de asesorar a plataformas digitales como Globo, en 2019 a dLocal, y bueno, y en realidad eso me permitió poder entender un poco la lógica de los nuevos negocios. Aprendí un montón y aprendo un montón, y eso está bueno, y he podido ver, o sea, el contraste entre los negocios, digamos, tradicionales los negocios actuales, y cómo hay cosas que se siguen manteniendo igual, y cómo hay cosas que cambian y cambian vertiginosamente. Lo que en definitiva rediseñé mi propósito, y lo que dijo Victoria es tal cual. Mi propósito es apoyar a las empresas para que cumplan sus objetivos, que pongan a su cliente en el centro y que tengan a la tecnología, a las herramientas digitales y a la innovación como parte de su estrategia.
Ustedes dirán, bueno, María Eugenia, qué introducción que te mandaste, ¿no? O sea, bueno, por un lado me interesaba que me conozcan, sí, seguro, y por otro lado también quería introducirlos en esta pregunta que voy a tirar acá al principio, que es ¿por qué transformarnos? ¿Por qué tenemos que transformarnos? ¿Por qué rediseñarnos? ¿Por qué redefinir nuestro propósito? En realidad las personas, los seres humanos somos seres gregarios, o sea, estamos, por instinto, necesitamos vivir entre personas, o sea, en comunidades más chicas, comunidades más como la familia inmediata, 4 o 5 personas, comunidades más grandes, como puede ser una organización con 50, 40 personas, y comunidades muchísimo más grandes, como ser parte de una organización de miles de personas. En definitiva, siempre en comunidad. Nosotros, si hacemos una línea de tiempo de las personas, vamos a ver que a lo largo de ese camino las personas nos vamos encontrando con otras, vamos interactuando con otras personas, se nos van dando diferentes situaciones, y eso hace que nosotros, o sea, nos transformemos, que nosotros cambiemos, en mayor o menor medida, pero lo hacemos. Si hacemos una línea de tiempo y vemos cómo éramos al principio, cómo somos al final, y sacamos el agregado de la edad, porque bueno, crecemos todos, vamos a ver que en definitiva en el medio pasaron cosas que hicieron que cambiáramos. Después veremos cuánto se cambió, pero hubo una transformación. Con las empresas pasa lo mismo. Las empresas también pasan por están sometidas a distintos contextos políticos, económicos, tecnológicos, medioambientales, ¿verdad? Y en realidad en esos contextos las empresas por sí solas, cada empresa no puede hacer nada para cambiarlos, sino que lo mismo, o sea, en esos contextos las empresas reaccionan y se transforman y cambian. Nuevamente, si vemos el ciclo de vida de una empresa y vemos cómo era al principio y cómo era al final, lo que vamos a ver es que en el medio pasaron cosas y esa empresa ya no es la misma. Sacamos el componente de madurez, que obvio que todas las empresas van cambiando de estadio. Pero vamos a ver que hubieron cosas que pasaron que lo sometieron a transformaciones. Acá yo les traigo un ejemplo súper conocido, que por eso no voy a profundizar en él, pero es el de Blockbuster y Netflix, donde en realidad acá hay una transformación que no se dio, que fue la de Blockbuster. No se escucharon lo que decía el mercado, digamos, lo que estaba diciendo el contexto, y bueno, y esa transformación no se dio, y ahora Blockbuster no está más entre nosotros. En definitiva, lo que yo le quiero decir con esto es que las transformaciones son parte de la historia, tanto de las personas como de las organizaciones, de las empresas. Entonces el key de la cuestión, como se dice, o la clave, es la forma en la que se decide abordar ese tipo de transformaciones. En el caso de las empresas, nosotros tenemos ventajas más que como personas, como persona individual, como quien dice, porque los contextos de a poco nos van avisando qué es lo que va pasando, entonces podemos prepararnos, podemos capacitarnos, podemos tener este tipo de charlas y entender un poco qué es lo que va a pasar y abordarlos de una manera quizás un poco más positiva y no con tanta incertidumbre o tanto miedo, sino que pensar que se trata de una oportunidad. Ahora bien, quiero plantearles acá, se me fue ahí va. Quiero plantearles lo que es la transformación digital. Yo la transformación digital la entiendo como un proceso iterativo en el que la tecnología es lo que apalanca hacia un modelo de negocio sostenible, donde el cliente está en el centro y donde las personas son el motor de esa evolución. Simplemente desgranar 3 puntos importantes de esta definición, que son que se trata de un proceso iterativo. ¿Qué significa? Cuando nosotros encaramos un proceso de transformación digital, vamos a tener un plan, o sea, vamos a tener un punto de partida y un punto al que queremos llegar, una visión, decimos, bueno, queremos ir hasta allá. En el medio tenemos un plan, que ese plan no va a ser estático, sino que va a ser un plan que va a ir cambiando, va a ir iterando en función de cómo se vayan dando las necesidades que se nos vayan planteando, de la conexión que tengamos con nuestro cliente, hasta llegar a un modelo de negocio que sea sostenible, hacia algo que se mantenga, hacia un producto que digamos, bueno, esto es lo que mi cliente quiere realmente. Que no significa que nos tenemos que detener solamente ahí, sino que en realidad llegamos a un punto y de ahí seguimos para adelante. Entonces eso sería el modelo de negocio sostenible. Acá es donde
se puede empezar a hablar de lo que tanta gente quiere, que es la escalabilidad, ¿no? Después, otra parte importante del concepto de esta definición es tener al cliente en el centro, y esto es un poco en lo que vamos a poner foco, estos dos últimos puntos, tener al cliente en el centro y a las personas como motor. El cliente es el que nos va a marcar hacia dónde va a ir o sea, cuál va a ser ese modelo de negocio al que vamos a llegar. Vamos a ir iterando hasta llegar a ese modelo de negocio, y eso es algo que lo va a marcar nuestro cliente. Por eso tiene que estar en el centro. El proceso por el que vamos a pasar no puede descuidar nunca al cliente. Y bueno, las personas son las que lo van a llevar adelante. Siguiendo un poco con qué es la transformación digital, en el 2015 se hizo un informe que lo hizo el MIT y Deloitte, donde en realidad lo que el informe se llama en español algo así como que la tecnología no garantiza el éxito de la transformación digital o de la digitalización. ¿Qué significa eso? Que en definitiva no es solamente con la tecnología con lo que alcanza para encarar un proceso de este tipo, sino que se necesita la conjunción de 4 pilares, que son la estrategia, las personas, la tecnología y los procesos. Y el cliente en el centro. Si definimos ahora rápidamente la definición técnica de cada uno de estos puntos, sabemos que la estrategia es como, qué es lo que hace una empresa para que sea exitosa, con quién compite, con dónde compite, cómo compite. Los procesos son un conjunto de eventos que se realizan de acuerdo a un plan que está preestablecido y que van a dar un resultado que es predecible. Las personas son los recursos, el equipo de trabajo con el que contamos para llevar adelante la transformación y para operar, y la tecnología son las herramientas técnicas y habilidades que utilizamos para prestar los servicios o para hacer nuestros productos. Cuando hablamos de una transformación digital, ¿cómo hacemos para meternos en estos 4 pilares, para utilizar estos 4 pilares? Bueno, en lo que tiene que ver con transformación, con la estrategia, en un proyecto de transformación digital lo que vamos a hacer es vamos a utilizar las ventajas y los riesgos de la economía digital. Para poner un ejemplo bastante sencillo y gráfico, pensemos en lo que pasó en el 2020 en la pandemia, donde, por ejemplo, los restaurantes tenían una estrategia que se basaba en algo bastante simple y que siempre ha funcionado, ¿no? El cliente que viene, se le da una bienvenida, se sienta, pide algo, consume, paga y se va. De golpe, lo que pasó es que el cliente ya no venía más. Entonces, esa estrategia que teníamos preparada, esa forma de hacer las cosas que nos funcionaba para un cliente que venía a nuestro lugar, cambió totalmente. Quizás teníamos una panadería enfrente que no era competencia nuestra, pero que ahora empieza a hacerlo. Quizás nuestra competencia ya no está más, o está haciendo otra cosa distinta, y tenemos que prestar atención porque tenemos que cambiar. Eso de hecho pasó. Lo que tiene que ver con procesos en un proyecto de transformación digital, los procesos, si no tenemos procesos como empresa, los procesos se van a definir procesos seguros, y los que hay se pueden llegar a rediseñar, incluso algunos van a dejar de existir. Entonces pensemos, si volvemos al ejemplo que estábamos hablando antes, pensemos en los procesos armados para la atención al cliente en un lugar, recibir la comanda, hacer la comida, entregar la comida. Bueno, ahora los procesos quizás se tienen que volcar más a lo que es la entrega del producto al cliente, porque ya no va a ir el cliente ahí, sino que lo que vamos a tener que asegurarnos es que la comida le llegue de la misma manera que el cliente que cuando el cliente iba al local. Entonces el proceso va a estar volcado a eso. ¿tá? Capaz que antes teníamos ese proceso, pero no le prestábamos tanta atención porque en definitiva estábamos acostumbrados a que el cliente viniera. Después, en lo que tiene que ver con las personas, en la transformación digital, las personas hay que capacitarlas para nuevas habilidades, potenciar sus habilidades para que puedan responder a esa transformación, para que se sientan parte. En esto vamos a profundizar un poco más. Y en lo que tiene que ver con la pandemia, lo que sucedió, volviendo a este ejemplo del restaurante, no solamente alcanzaba, al principio todos empezaron a enviar cosas a través de Instagram, pero no alcanza solamente con el Instagram, con saber manejar el Instagram, sino que en realidad lo que hay que tener en cuenta acá es que del otro lado hay otro cliente, hay otro tipo de cliente. En este caso también afectado por la situación, ¿no? Pero si nos olvidamos de eso, el cliente se vio bombardeado de otras ofertas, y bueno, nosotros tenemos que saber cómo responder a ese cliente. No alcanza con un manejo que tengamos. Obviamente que por algo se empieza y por algo se empezó, pero bueno.
En lo que tiene que ver con tecnología, en un proyecto de transformación digital vamos a adoptar la tecnología disponible, la que más se adapte a nuestras necesidades, a ese proyecto que querramos llevar adelante. En definitiva, el impacto que va a tener ese proyecto va a ser la distancia entre donde estamos y a dónde queremos llegar, y cuánto de nuestros recursos podemos volcar para eso. Si volvemos al ejemplo que estábamos manejando, de cuáles eran las tecnologías que se adoptaron, acá podemos ver, a ver, ahí, perdón, que lo que sucedió es que acá en Uruguay, en el 2020, aumentó en un 45% la cantidad de comercios asociados a Pedido Ya, y aumentó también un 68% la cantidad de gasto a través de Mercado Libre. Vaya entonces si los negocios se volcaron hacia utilizar las tecnologías que más les servían para poder seguir llegando a sus clientes. Bien, hablamos entonces de por qué transformarnos, hablamos de la definición de transformación digital, y ahora vamos a entrar un poco en uno de los temas que queremos tratar, que es por qué tenemos que poner al cliente en el centro de una estrategia de transformación digital. Acá hay dos frases bastante contundentes y bastante claras, una de Jeff Bezos y la otra de Sam Walton, que es el fundador de Walmart, donde Jeff Bezos dice que ellos conciben al cliente como un invitado a una fiesta de la que ellos son los anfitriones. Entonces, su tarea es cada día hacer mejor su trabajo para que la experiencia de cada uno de esos invitados, o sea, de nosotros como clientes, mejore. Lo que dice Sam Walton es un poco más categórico. Él dice que el único jefe que hay es el cliente, porque en realidad es el que tiene el poder de que si nos deja de comprar, y si todos los clientes dejan de comprar, en definitiva la empresa se funde y ya, o sea, quedan despedidos desde el CEO hasta el último empleado. Bien, ahora lo que les propongo es contarles un poco cómo ha evolucionado el foco desde el lado de los negocios, desde el lado del comercio, en el correr de estos años, cómo llegamos a poner el foco en el cliente. En el siglo XIX el foco estaba puesto en los procesos de producción, estamos hablando de la revolución industrial, donde en realidad todo lo que se producía se consumía. Entonces se pone foco en los procesos ¿para qué? Para poder producir más y productos de mejor calidad, para que se siga consumiendo. En el siglo XX viene el boom del mass media, de los medios masivos de comunicación, y en realidad hay muchos productos, pero se hace a la inversa de lo que se plantea hacer ahora. En realidad lo que hace es se genera el producto y después se genera la demanda, en realidad. Tenemos primero la oferta y después la demanda. Lo que se hace es con un producto, venderlo, decir que es el mejor producto, tratar de convencer al cliente de que tiene que comprar ese producto. Y llegamos al siglo XXI poniendo foco en el cliente. ¿Por qué ponemos foco en el cliente? Porque el cliente en realidad ahora compra en función de sus necesidades. O sea, no es que lo vamos a convencer tan fácil, sino que en realidad se necesita hacer todo un proceso para poder venderle, y hay un montón de información y un montón de ofertas. Bien, vamos siguiendo en este punto. ¿Cuáles son las características que tiene ese cliente actual? Bueno, el cliente actual tiene el poder de la comunicación, de la información. Hay información de todo, demasiada información sobre todos los productos. Entonces, antes de la llegada de Internet, digamos que ese poder lo tenían las empresas, manejaban la información de sus productos de la manera que quisieran, pero bueno, cuando llegó Internet, de a poco, nosotros, o sea, queremos comprar un producto y enseguida googleamos, y vamos a tener acceso a saber de qué marca, cuál es el producto que queremos, qué modelos, hay un montón de información. Frente a eso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que pueden hacer las empresas? ¿O qué es lo que hacen? Es manejar los datos, o sea, es empezar a digitalizar y automatizar los procesos de forma tal de recoger todos los datos nuestros que van quedando, o del cliente que van quedando ahí, para filtrar en definitiva un poco esa información y ofrecernos la información en el momento que la necesitamos, es decir, cuando estamos prontos para comprar, por el canal que la necesitamos y de la forma en que la necesitamos. También el cliente usa canales tecnológicos, estamos hablando de un cliente digital, es decir, ya es un cliente que estamos acostumbrados a los celulares y a los dispositivos y a manejarnos en forma digital y a comunicarnos de esa forma, porque
ya de 30 años para arriba, ya tuvieron acceso a un celular después de a los 13, entre los 10, después de los 10 años se puede decir que si querían ya se tenía acceso a los celulares. Entonces, el cliente utiliza esos canales y lo que hay que hacer es estar en esos canales. O sea, la empresa debe adaptarse, debe digitalizarse, porque si la empresa habla un idioma distinto del que hablan los clientes, no va a haber comunicación posible. El cliente es exigente y es impaciente. En este punto lo que podemos decir es que el cliente, cuando nosotros queremos un producto o cuando pensemos en cómo actuamos nosotros, pero el cliente quiere un producto y si no lo encuentra inmediatamente, no sé, en un súper enfrente a la casa o en el súper que tiene más cerca, enseguida empieza a buscar dónde lo puede tener. Pensamos por Mercado Libre, por Tienda Mía y hasta Amazon. Entonces, no hay fronteras y yo lo quiero ya y a un precio más bajo y quiero que me llegue lo antes posible. Entonces, ahí está, la exigencia y la impaciencia, porque quiero el mejor producto al precio más bajo y lo más rápido posible. Y tengo posibilidades de tenerlo, porque ahora el límite es el mundo, en realidad. Entonces, en la medida la empresa va a lograr una ventaja competitiva en la medida que pueda diferenciarse con un producto que sea así, y que además tenga la posibilidad de llegarle más rápido al cliente en esa inmediatez que está exigiendo. El cliente puede opinar y le gusta hacerlo, y para bien y para mal. Por cada experiencia de nuestra propuesta de valor que le damos al cliente, el cliente actual va a querer mostrarla al mundo, va a querer decir qué es lo que vivió, y eso va a opinar. Y no lo va a hacer en nuestros canales seguramente, lo va a hacer en canales de terceros, y en definitiva, frente a un cliente nuevo que nos vaya a comprar, va a tener mucho más peso lo que pueda decirle un cliente anterior que lo que podamos hablarle nosotros de nuestro producto. Entonces, lo que se debe lograr acá es generar evangelizadores de nuestros productos, de nuestras marcas, que lo que hagan sea testimoniar, como quien dice, a favor de nuestro producto, o sea, darles buenas experiencias. Y acá un poco lo que dice Disney, o sea, lo que dijo Walt Disney, tratar de hacer las cosas bien, porque si las hacemos bien seguro que van a venir más que van a recomendarnos. Eso es lo que nosotros queremos, porque ese es el peso que va a tener, que tiene el cliente que tiene una buena experiencia. Así como el que tuvo una mala, por supuesto. Después esto un poco atado también a lo que hablábamos antes, el dispositivo en el que más se confía es en el smartphone. Es como una extensión, nosotros tenemos nuestro teléfono para todos lados, hacemos transacciones, vemos videos, todo a través del smartphone, por lo cual es un canal, es un dispositivo, digamos, y todo lo que vaya por esos canales tiene que estar. O sea, nosotros tenemos que tener una usabilidad que permita estar presente también a través de la parte móvil, de la parte mobile. El cliente actual quiere conectar con las marcas con las que se identifica. Habiendo tantos productos y tanta cosa, o sea, los clientes van a elegir aquellos con lo que se identifican, con los que comparten valores, porque si yo quiero, si se quiere un par de championes, hay miles de ofertas de championes. Entonces, ¿por qué elegir uno y no elegir el otro, si son todos iguales o más o menos? Bueno, yo voy a ir con aquel con el que yo me identifico. Entonces, yo acá, si bien son grandes marcas, las que les traigo acá de ejemplos, en definitiva lo que se trata es de tomar esto para poder generar en las empresas nuestras, como quien dice, en nuestro mercado, esta misma experiencia, esta misma conexión con los clientes. Nike, por ejemplo, lo que hace es decir que ofrece inspiración e innovación a todos los atletas. Con eso yo, María Eugenia, podría decir, entonces yo no me identifico con Nike porque la verdad que yo atleta profesional no soy, pero sí salgo a correr todos los días de mañana. Ahora Nike me dice, ¿sabes qué? Pero si tenés un cuerpo, para mí sos un atleta. Entonces ahí las cosas cambian, en realidad. Yo ya me identifico y digo, me voy a comprar unos buenos runners de los de Nike, porque en realidad están hechos tanto para alguien que corre profesionalmente como para mí, porque esa persona también tiene un cuerpo y yo también, y eso es lo que nos hace, lo que nos hace compartir ese mismo sentimiento hacia la marca. ¿Qué hace que uno prefiera un iPhone y no un Samsung, un dispositivo Samsung? Bueno, el hecho de que Apple te dice, no digo que sea que uno venda más que el otro, sino lo que digo es por qué los que compran iPhone o los que compran dispositivos Apple lo hacen.
En realidad es por lo que te venden, ellos dicen que venden pensar distinto, pensar diferente. Entonces yo pienso distinto, yo quiero pensar distinto, entonces me voy a comprar un Apple. Por más que a veces nos parezca que es más complicado y que nos digan que no, bueno, no importa, porque en realidad yo pienso diferente, entonces esto va conmigo. Sin embargo, lo que hace Apple es vender celulares, computadoras, tablets, o sea, y en realidad, no, ¿por qué se prefiere uno a otro? Por eso. Coca-Cola ha logrado también conectar con todos, con todas las personas, a través de una posición optimista y de inspirar felicidad en todos. Bien, acá como resumen decimos que las características del cliente actuales que tiene poder en la información, el poder de la información, que usa canales tecnológicos. Bueno, hablábamos también de que utiliza los smartphones para todo, entre eso para pagar, que es exigente y impaciente, que puede opinar y le gusta hacerlo y que conecta con marcas que identifica. Entonces, este nuevo cliente lo que ha hecho y viene haciendo es inspirar nuevos modelos de negocios. Acá volvemos a la definición que hablábamos al principio. Es a ese cliente con el que yo tengo que conectar, al que tengo que escuchar, en el que tengo que poner foco, porque es el que va en definitiva a llevarme al modelo de negocio que me va a dar éxito. Entonces así surgieron modelos de negocio freemium, suscripciones, del tipo software as a service, negocios 100% digitales, lo que es la robotización, afiliación, franquicias, marketplaces. Bien, hablamos entonces de por qué transformarnos, de lo que es la transformación digital, los 4 pilares, hablamos de por qué tenemos que poner al cliente en el centro de una estrategia de transformación digital, las características de ese cliente, y ahora ver cómo hacemos para ponerlo, lo que se llama ser customer centric o customer centricity, tiene diferentes formas de decirse. Acá vamos a hablar de feedback y de mejora continua, vamos a hablar de diseñar la experiencia del cliente, de tener indicadores y KPIs, de considerar y empoderar al cliente como un líder y de empoderar a la primera línea. En lo que tiene que ver con el feedback y la mejora continua, acá es escuchar al cliente, es saber preguntar, no preguntar en exceso, pero conocerlo, eso lo vamos a conocer al cliente y entonces vamos a saber por los distintos canales en los que está, vamos a saber cómo conectar, qué es lo que quiere, si está de acuerdo con lo que hicimos, si no le gustó, si en realidad, cómo podemos hacer para mejorarlo. Acá, por ejemplo, en lo que es software as a service, o sea, se trabaja muy bien esto porque en la medida que se va viendo los comportamientos, o sea, qué cosas de las soluciones son las que más se usan y cuáles son las que menos se usan, se puede ir viendo, se puede ir mejorando la solución y también se puede ir dejando de utilizar partes de la solución que no se usan tanto. La experiencia del cliente. Acá vemos una herramienta que es el Customer Journey Map, que lo que nos sirve es para entender los comportamientos y para ver los diferentes puntos de contacto de nuestro cliente, desde que toma contacto con nuestra marca, con nuestro producto, hasta que ya se desconecta. Acá este es un ejemplo del Customer Journey Map de una experiencia en un restaurante, donde en realidad vemos que hay 2 puntos en los que se produce desconexión, yo más que uno con la flecha, pero en realidad son 2 puntos en los que hay desconexión. Esta es una herramienta y el entender la experiencia del cliente lo que nos sirve es para ver justamente esos puntos de contacto y entonces esos buenos puntos de contacto, los que son positivos, nos sirven para entender cómo se maneja el cliente, y los que son negativos nos sirven para poner foco y mejorar en eso. Saber qué es lo que estamos haciendo mal. En definitiva, la experiencia del cliente se trata de generar ese efecto wow, que le llamamos, que es que el cliente, más allá del producto que le estamos observando, que le estamos ofreciendo, se quede con una experiencia que le quede grabada, que conecte directamente con sus emociones, y que le quede grabada al punto de que lo haga volver, o lo haga comprar de vuelta ese producto, o un producto de la misma marca, pero también y además que nos recomiende, por supuesto. Métricas e indicadores. Acá yo les estoy poniendo algunos indicadores que surgen, que obviamente no se aplican a todos los proyectos o a todos los negocios, y hay otros que además deben aplicarse, que van a depender de lo que se quiera medir y de cada negocio, que no están considerados acá. Esto es uno de los que les quiero mencionar, sí, que es el churn, que es
la tasa de abandono. Ese es un índice que es muy bueno tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en modelos de suscripción, cuando alguien pasa de una suscripción no paga a una suscripción paga y después la abandona, bueno, hay que tratar de entender por qué se va. Entonces, si nosotros tenemos ese rate, podemos medir y podemos tratar de mejorar la experiencia para que los clientes no se vayan y bajar ese rate. El cliente es el líder. Acá hablamos de empoderar al cliente, de preguntarle qué es lo que debemos mejorar, de si no está satisfecho, qué es lo que podemos hacer, cómo solucionarlo, un poco seguir generando esa conexión, ponerlo en ese lugar de poder. Y por otro lado, porque además el cliente, en esto que hablamos que le gusta opinar, si nosotros ponemos a las personas, sean clientes o no, pero piensen en cada uno de nosotros, si nos ponemos como empoderados frente a una situación, como que hay alguien que le interesa saber de qué estamos hablando y nuestra opinión, es seguro que esa persona nos va a dar un feedback que nos va a servir para ir para adelante, para mejorar. Entonces, es poner al cliente en esa posición. Acá vamos a hablar de omnicanalidad, que la omnicanalidad, una mención chiquita, hace referencia a la integración de los distintos canales que existen con puntos de contacto con el cliente. Acá estamos hablando de los mails, los chats, las redes sociales, el teléfono. Integrarlo, ¿tá? Y el propósito es generar una experiencia que sea holística, una experiencia sin barreras, en la que no haya barreras en los canales, que sea amigable, que sea especial y que se una el offline con el online. ¿Cómo viene siendo la comunicación con el cliente? Primero con un canal único, single channel, que es cuando hay un único canal de comunicación, como puede ser el correo, por ejemplo, el correo electrónico. Después, multicanales. Yo me comunico con el cliente, los mismos mensajes a través de diferentes canales, redes sociales, correo, mensajes de texto, por ejemplo. ¿Tá? Y después tenemos el cross-channel, que es como cuando yo como empresa empiezo a mezclar esos diferentes canales, y entonces le empiezo a ofrecer cosas a través de las redes sociales, le mando mails, le mando ofertas, y después está la omnicanalidad. La omnicanalidad lo que cambia es que es el cliente quien decide cómo comunicarse conmigo. Y en cada una de esas formas de comunicación, el mensaje es el mismo. O sea, se mantiene el mensaje. En los otros lo que pasa es que si yo, por ejemplo, me quiero comunicar porque me pasó algo, puede pasar que llame atención al cliente, me atienda a uno, me pase al otro, y a cada una de esas personas yo le voy a tener que comunicar lo que me pasó. Al final, cuando llegué al tercer mensaje, ya estoy re enojada porque no pudieron solucionarme todavía el problema. La omnicanalidad, cuando hay omnicanalidad, yo comienzo el mensaje, comienzo la conexión a través de correo electrónico, la sigo a través de las redes sociales, llamo por teléfono y siempre estamos hablando de un mensaje que continúa. Quien va a seguir, quien toma mi mensaje, como quien dice, sabe todo lo que pasó antes y va a tener una respuesta. Por ejemplo, acá hablamos un poco de esto, están haciendo las cadenas de supermercados, ¿no? O sea, hace ya tiempo. Cuando se entra a las páginas a hacer un pedido, ya primeramente se acota en lo que es el stock, o sea, te piden dónde estás. Bueno, estoy en Montevideo, entonces ya eso se reduce al stock que tienen en Montevideo. Porque ¿qué pasa? Si después de hacer todo el pedido se llega a la conclusión que no tienen nada, o sea, mi experiencia es malísima porque perdí un montón de tiempo y al final no me puedo llevar nada, o puedo llevar 3 cosas de las 10 que quería. Entonces se empieza. Después, otra de las cosas que puede llegar a suceder es, en función de cuando uno se loguea, ya te conocen, te llega un mail con un descuento para que sigas, entonces sigue siendo la misma comunicación la que tenemos. Y, en definitiva, yo pago a través de la web y cuando voy al lugar, retiro mi pedido. O sea, no hay nada que haga que la experiencia, que detenga la experiencia, o que yo en el medio, o al menos así debería hacerlo, o que yo en el medio tenga que volver para atrás y empezar por otro canal distinto. Eso es la omnicanalidad, y la omnicanalidad, ¿qué ganamos en eso? Ganamos inmediatez en la respuesta al cliente, porque una persona que atiende a 5 personas en un chat puede atender a 5 y por teléfono solo a 1. Entonces, ahí entramos en la consistencia. La consistencia da eficiencia. O sea, si el mismo mensaje fluye
y no tiene que volver atrás, yo estoy siendo eficiente además. Entonces ahí lo que hay es una reducción de costos y por supuesto una mejora en el engagement con el cliente, porque en realidad yo como cliente frente a una experiencia personalizada me voy a sentir con mucho más ganas de responder o más conectado con una marca que con otra que me hace ir 3 veces para atrás. Entonces, y hasta me puedo plantear pagar más por un producto. Empoderar en la primera línea, esto viene un poco atado con lo que hablábamos recién. La primera línea es esa atención al cliente, no solamente esa persona que, o sea, si yo llamo por teléfono y esa persona me atiende y me dice, sí señora, yo sé que usted tiene un pedido que está trancado y bla, 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 bueno, ya saben que estoy, pero también tiene que tener el poder de poder responderme. Bueno, señora, entonces como usted tiene un pedido trancado, lo que vamos a hacer, como no le pudimos responder de la forma en la que usted lo decía, lo que vamos a hacer es bla, 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 y esa persona está empoderada para poder responderme y para poder darme algo, una solución a esta situación que yo estoy planteando. Eso es empoderar a la primera línea. Bien, hablamos entonces de lo que es, ¿por qué transformarnos? De qué es la transformación digital y los pilares, de por qué poner al cliente en el centro de una estrategia de transformación digital, de las características del cliente actual, y de cómo ser customer centric, cómo hacerlo, cómo poner a ese cliente en el centro. Ahora vamos a poner foco en las personas, que son las que en definitiva van a hacer que suceda todo esto. Entonces acá les traigo una frase de J.W. Marriott, que dijo, cuida a tus empleados y ellos van a cuidar de tus clientes. En este tramo lo que vamos a hablar va a ser de cultura, de liderazgo, de potenciar las habilidades y mejorar habilidades, de lo que es la experiencia del colaborador y de las decisiones basadas en datos. Bueno, ¿cuál es el entorno en el que en el día de hoy se enfrentan las organizaciones o las empresas? Antes se hablaba de un entorno VUCA, ahora ya se habla de un entorno BANI, que BANI, bueno, la B es brittle en inglés, que en realidad es frágil, quebradizo, ansioso, o sea, donde todo se necesita ya, no lineal, es decir, no hay nada que marque cuál es el rumbo, incomprensible. ¿Qué es lo que se necesita? ¿Qué personas con qué características necesitamos para hacer frente a este entorno, para que se muevan en este entorno las organizaciones? Bueno, se necesita resiliencia para enfrentar estas situaciones de fragilidad, estas situaciones quebradizas, se precisa creatividad para poder hacer frente a eso. Frente a la ansiedad, bueno, hay que ser empático, hay que entender por qué el otro está tan ansioso, también prestarle atención y dar propósitos. Ante la no linealidad hay que dar contexto, hay que ser adaptable, hay que poder adaptarnos y también ser ágiles, ¿no? Porque no sabemos qué es lo que, no hay una línea que marque. Y frente a algo incomprensible, lo que es la transparencia y la intuición. Nos movemos por intuición en algunos momentos. Vamos a hablar de cultura. Para poder poner al cliente en el centro de la estrategia, o sea, nosotros para que esto funcione lo ponemos en el centro, pero en realidad tenemos que alinear esa estrategia con la cultura de la empresa para que esto traccione, o sea, para que las cosas funcionen solas. La cultura sabemos que se define por los valores, por los comportamientos, por las creencias y el sentido común, que es lo que une a los colaboradores. Una cultura que tiene al cliente en el centro hace que los colaboradores se involucren y se comprometan a poner al cliente en el centro del negocio para lograr esa experiencia que hablábamos antes, la famosa experiencia wow. Acá voy a citar un poco para ver cómo lograr esa alineación o cómo empezar a alinearnos el círculo dorado de Simon Sinek, que lo que hace, Simon lo que dice es, Sinek lo que dice, Simon como que fuera amigo mío, pero que debemos empezar por el porqué. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Después definimos cómo lo hacemos. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Entonces nosotros empezamos con el por qué, es darle un propósito a lo que estamos haciendo. Para poder alinear la estrategia con las personas tenemos que dar un propósito. El propósito tiene que ser algo que exceda lo que es los intereses propios de la empresa. O sea, tiene que ser algo que lo que nos lleve es a
a levantarnos todos los días y sentarnos enfrente a la computadora y querer seguir siendo parte de esa organización y querer seguir prestándole el mejor servicio al cliente. Acá en lo que tiene que ver con la entrega de valor, es entender que la entrega de valor, cosa que es un diferencial en el que tenemos que trabajar constantemente y que no podemos descuidar porque es la razón por la que el cliente nos elige. Es lo que nos hace distintos, es lo que hace que nos elija a nosotros y no a otra marca. En la experiencia del cliente un poco ya lo hablamos, es empatizar con el cliente, es entender esos diferentes puntos de contacto como las oportunidades que tenemos de demostrar justamente de lo que somos capaces y por qué deben elegir. Acá números para que vean que las organizaciones que tienen un propósito tienen un mayor índice de satisfacción de los colaboradores, que como clientes nosotros recomendamos más una empresa que tiene un propósito potente a otras que no lo tienen, que cualquier esfuerzo que querramos hacer para transformar nuestro negocio va a ser más exitoso si tiene un propósito detrás. Las organizaciones con propósito crean productos de mejor calidad y prestan servicios de mejor calidad que las que no lo tienen, y que como clientes tendemos a ser más leales, mayor fidelidad en las organizaciones que tienen propósito que las que no lo tienen. Bien, acá vamos a hablar de lo que es la gestión del talento, que va desde el momento que una persona toma contacto con una solicitud de un rol, digamos, de un perfil para ocupar determinado rol, hasta el momento que se lo desvincula de la empresa o que se desvincula de la empresa. Primeramente, lo que debemos hacer, o lo que se debería hacer pensado en esto es alinear las personas que vayan a seleccionarse, deberían estar alineadas con lo que son los valores de la empresa y ese propósito del que venimos hablando. Y además, el talento debe ser seleccionado o reclutado en forma eficiente. Es decir, si yo necesito un perfil determinado, bueno, entender que tiene que tener determinadas habilidades y no tomar a cualquier persona, porque en definitiva es mucho más económico para la empresa y menos oneroso el proceso previo de selección, el hacer una buena selección, la que ver si esa persona si va a haber match entre la cultura y esa persona, y si esa persona tiene las habilidades que se necesitan. Mucho más económico y más saludable eso, que después de que la persona está incorporada, decirle, no, mira, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta que esto no estás alineado con nosotros. Entonces, acá entra a jugar lo que se llama la experiencia del colaborador, que también es una herramienta como el Customer Journey Map. Esto es lo mismo, o sea, lo que marca son los puntos de contacto de los colaboradores desde el principio hasta el final. Desde que ven el posteo en LinkedIn y deciden aplicar, hasta que son desvinculados de la empresa o se desvinculan de la empresa, si es que fueron incorporados en algún momento. Esto va a marcar los distintos puntos de conexión, y si nosotros digitalizamos y utilizamos herramientas de People Analytics, lo que vamos a lograr es tener métricas y es poder saber esos puntos en los que estamos fallando al momento de reclutar a las personas y cuáles son los que deberíamos mejorar. Una vez que las personas están dentro de la empresa y que estamos en este proceso de transformación digital, lo que debemos apuntar es al upskilling y reskilling. Pensemos que hay personas que al incorporar soluciones digitales seguramente tengan que realizar distintas tareas para las cuales debemos capacitarlas. Las personas, entonces ahí hay un reskilling, es darles nuevas habilidades. Y después también está el upskilling, que es, bueno, o sea, capaz que esa persona necesita potenciar las capacidades que ya tiene, entonces también hay que capacitarlos. Por otro lado, es transparente y genera engagement de parte de los colaboradores el hecho de que haya un plan de carrera y plan de capacitación. Los planes de carrera nos dicen qué es lo que se espera, cuál es el recorrido esperado de esa persona dentro de una organización. Al ver ese plan de carrera sabemos si estamos o no alineados. Y después el egreso de los colaboradores, o sea, también la forma en la que se decide dejar ir a un colaborador o se lo desvincula, habla mucho también del tipo de empresa en el que se trata. Entonces hay que tratar de evitar los éxodos, porque eso nos está mostrando algo que está pasando dentro de la empresa, y tratar de hacerlo de la forma más comunicativa
y de la forma más razonable posible y humana, ¿verdad? En el fondo. Liderazgo, bueno, en estas épocas se viene hablando mucho de liderazgo, del cambio que hay, de que ya no estamos hablando de jefes, sino que hablamos de líderes. Los líderes, se necesitan líderes que sean empáticos, que sean facilitadores, que sean motivadores, inspiradores, pero también que sean resolutivos y que sean dinámicos. El liderazgo debe tener fundamentos, debe ser un líder que en cierta forma tenga ciertas habilidades que se puedan potenciar. Muchas veces se cae en el error en las empresas de que por estar mucho tiempo en un rol o realizando una tarea, esa persona tiene que liderar un equipo. Sucede que hay personas que no tienen habilidades o no les interesa, no son buenos haciéndolo, entonces lo que debemos es prestar atención a eso, y no que por el hecho de que no lo haga bien, porque no es donde despliega su mayor potencial, hay que dejarlo ir, sino que en realidad lo que podemos ver como primera instancia es ver si esa persona, o sea, potenciándolo en sus habilidades, capacitándolo, es capaz de rendir mejor. Vamos a tener una persona que va a estar mejor capacitada y una persona que va a estar contenta en lo que va a estar haciendo. Entonces eso genera motivación y genera atracción y genera fluidez. También hablamos de líderes que, bueno, eso pasa por un lado, también pasan otras personas que quizás no tengan tantas habilidades técnicas, pero sí tienen muchas habilidades de liderazgo, son líderes natos que mueven a las personas y que dentro de la empresa tienen un rol súper interesante, entonces podemos intentar que esas personas, capacitarlas en esas habilidades técnicas y potenciar sus habilidades gerenciales o sus habilidades de liderazgo, como quien dice. Un líder debería definir roles, debe hacer que decante los objetivos, esa estrategia que tiene el cliente en el centro, que tiene determinados objetivos. Los objetivos de la organización deben decantar en objetivos específicos para los equipos, que deben ser conocidos por todos, cuáles son esos hitos, en qué tiempos, los roles, por qué se determinan los roles. Y bueno, y hacer mediciones y retrospectivas, porque en realidad nosotros para cumplir esos objetivos vamos a utilizar métricas para ver si se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Y bueno, y después retrospectivas, porque sí, porque tenemos que saber en un proceso si las cosas salieron bien, qué cosas son las que salieron bien, qué cosas son las que salieron mal, y qué cosas son las que mejoraríamos. Decisiones en base a datos. ¿Por qué traigo y hablo de esto? Bueno, hablé un poco de lo que son herramientas de People Analytics, lo que es digitalizar esta experiencia de los colaboradores en las empresas. Utilizando herramientas de analítica, también se puede, si nosotros recabamos todos esos datos de nuestros colaboradores, su experiencia, su mapa de experiencia, la capacitación que tiene, cómo han sido sus evaluaciones de desempeño, quiénes han sido sus líderes, cómo ha respondido en esas situaciones. Si tenemos toda esa información, o sea, también nosotros, o sea, como empresa podemos tomar decisiones sobre, por ejemplo, frente a un rol determinado, decidir si lo que más sirve es, si tenemos una persona dentro de la empresa que la podemos llevar a ese rol, o que sea parte de ese equipo de trabajo, o si en realidad tenemos que capacitar las personas, o si nos conviene más tomar a alguien de afuera. Eso tiene un impacto en los resultados, o sea, eso nos permite tomar decisiones sobre información fidedigna, que no va a estar equivocada, y que nosotros, o sea, vamos a tener un impacto directo en nuestros resultados, porque quizás podamos tomar a alguien que no sea más caro, o que no esté preparado, y no sea la decisión correcta porque no tenemos sobre qué tomarla. Entonces es importante acá el digitalizar toda la información de los colaboradores para que la empresa también pueda tomar decisiones en estos procesos de transformación donde muchas veces se generan trabajos en equipo que se tienen que formar con un proyecto determinado, con un objetivo puntual, y después desaparecen. Entonces tomamos personas de diferente lado, y bueno, y es bueno conocer a las personas que tenemos adentro y saber qué habilidades tienen para poder tomar esas decisiones. Bueno, y acá una perlita, porque esto es, no sé si vieron, pero este dibujito de las latas que hace referencia a la comunicación es algo que
lo puse en las últimas slides, porque la comunicación es importante. Si la comunicación es buena, nunca es en exceso. Entonces, el líder tiene que comunicar, el propósito tiene que ser comunicado, todo lo que es la capacitación, los planes de carrera, todo esto que hablamos tiene que ser comunicado dentro de la empresa, tiene que ser algo que surja naturalmente y que no dé lugar a dudas, en esto de que las cartas sobre la mesa, si las cosas están bien comunicadas, si están comunicadas, no va a haber otra posibilidad de duda frente a lo que se está planteando. Ahora, si en realidad no se comunica correctamente, no sé si acá lo que decía Peter Drucker, el 60% de los problemas de una organización son consecuencia de la mala comunicación. Lo que se va generando es la resistencia, son los distintos personajes de la Casa de Papel que van sumando en la medida que se va dando, porque no entienden qué es lo que está pasando, porque no se les comunicó, porque no se sabe por qué se está incorporando una herramienta, cuál es el propósito. Entonces todo eso va generando ruidos que lo que hacen es generar resistencia a este proyecto o a este cambio que estamos haciendo. En definitiva, siempre va a haber puede haber resistencia, aunque haya buena comunicación, pero la realidad es que si hay una buena comunicación, hay personas que no se van a resistir, que sí quizás lo harían si no se comunica correctamente. Bien, hablamos entonces de muchas cosas, hablamos de lo que es, de por qué transformarnos, de cuál es la definición de transformación digital y los pilares. Hablamos de por qué hay que poner al cliente en el centro, de las características del cliente actual y de cómo poner al cliente en el centro. Y después hablamos del rol de las personas dentro de este proceso en el que vamos a poner al cliente en el centro para que funcione. Entonces ahora un poco para cerrar, hablemos de qué es mentalidad. La mentalidad es el conjunto de valores, de principios, de prácticas, de herramientas, de procedimientos que moldean nuestra conducta. El mindset, que se le dice también. ¿Cuál es el gran desafío? Son muchos los desafíos que se plantean en lo que es los diferentes procesos o proyectos que podemos abordar para transformar digitalmente una empresa. Pero el gran desafío es generar ese cambio, ese nuevo mindset en las personas, en nosotros, en las organizaciones, en las empresas, que no es otra cosa que esa caja de herramientas que vamos a ir llenando con distintas herramientas, que en ese llenado, como quien dice, en ese cambio, en esa generación de ese mindset es donde nos va a doler, es donde vamos a tener que salir de nuestra zona de confort y donde se va a dar realmente esa transformación. Pero en definitiva, lo que va a suceder es que esa cajita de herramientas la vamos a llevar por este camino que yo les hablaba al principio, que es un camino de ida, en el que se ha entrado, en el que han entrado todas las empresas, las organizaciones, el mundo, que es súper dinámico, y con esa cajita vamos a poder sacar cuál es la herramienta que nos va a servir para seguirnos moviendo en ese camino, para responder a los desafíos que se nos planteen, y por qué no para complementarnos con otras personas que van a tener herramientas diferentes. Bueno, nada más que agradecer y a UMP, Valentina, Victoria, y a ustedes por estar ahí. Y bueno, y nada, eso, gracias. Abrimos el bloque para algunas preguntas, y de hecho tenemos algunas por acá. Primero un comentario que comenta Ana: yo tengo un dicho, a toda empresa le llega su Uber, por eso hay que estar atentos y no enamorarnos de la zona de confort. Sí, eso es tal cual, es eso, va a doler, hay un punto en el que duele ese cambio, pero es eso, es abordarlo como una oportunidad y entender que a todos nos va a tocar, realmente. Tal cual. Y por acá hay otra, y pregunta: ¿cómo se hace para cambiar procesos arraigados en la cultura de la empresa y sus integrantes? Siempre se hizo así y funciona. Bueno, ahí en realidad eso es típico, o sea, pasa en todos lados. Lo que pasa que el tema es cómo comunicarlo y entender cómo demostrarle a esa persona, más allá del propósito del que hablábamos hoy al principio, de ese propósito general, que es lo que nos hace levantarnos todos los días, es también vincular ese cambio con las tareas que hace en la vida diaria a las personas. O sea, cómo ese cambio que nosotros vamos a introducir, esa nueva herramienta,
cómo va a hacer que esa persona, o sea, se rejuvenezca en definitiva, porque muchas veces esto, o sea, lo que nos muestran o nos hace parecer es que tenemos colaboradores que son muy viejos o que no van a poder cambiar, y en realidad tienen un montón de conocimiento, y lo que se precisa es rejuvenecerlos, es mostrarles que son, o sea, que son útiles, que esta herramienta no viene a sustituirlos, sino que justamente ellos van a ser parte de esa herramienta, porque en definitiva, si yo quiero incorporar una solución para una determinada tarea, yo necesito, o sea, que esa persona sea partícipe, que participe en la elaboración de esa herramienta, porque si no, si yo vengo y traigo la herramienta y le digo, bueno, mañana vas a empezar a usar esto, la persona va a decir, no, yo no sé lo que me estás trayendo, no sé para qué sirve. Entonces, desde un principio involucrarlo, hacerlo parte, y si va a haber una reducción en el tiempo, bueno, digo, mostrarle a esa persona que es útil para otras cosas, y ahí es donde entra la capacitación que hablábamos acá, de darle nuevas habilidades, o de potenciarlos en habilidades que ya tiene. Yo creo que va por ahí, en realidad, y en la experiencia que he tenido, en eso es donde se logran buenos resultados, teniendo esas posiciones donde se logran buenos resultados. Genial, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, aprovechen, esa hora es el momento. Aproveché a hacer preguntas a María Eugenia sobre las distintas cosas que estuvo comentando. Si no, creo que vamos cerrando por acá nomás. Bueno, muchísimas gracias, María Gracias Eugenia, a por todos. tan enriquecedora exposición. Muchas gracias también a todos los que se han sumado hoy.